Diga en este precioso día. Hoy en esta tarde venimos a traerle una palabra de bendición, una palabra que cambia, una palabra que transforma. Y esta palabra es del cielo a la tierra. Hoy venimos a traerle una palabra y una historia a través de un personaje bíblico que Dios lo usó de una manera poderosa y maravillosa. Este personaje es llamado José. Vamos a estar hablando en el capítulo de Génesis, capítulo 39. Y aquí tenemos un hermano que es de gran bendición, que se va a presentar. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga y les continúa bendiciendo de una manera especial y poderosa. Si en esta tarde deseamos compartir una porción de la palabra con cada uno de ustedes que nos ven y anhelamos que el Señor en esta hora nos use para poder llevar este mensaje y ustedes como oyentes y como personas que en realidad anhelan escuchar la palabra del Señor se apropien de esta porción de la palabra. Amén. Hermano, le invito a que haga una oración para que podamos empezar a compartir la Amén, palabra. amén, gloria a Dios, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos, Padre Celestial, este lugar, este tiempo. Que sea tu Espíritu de Dios obrando, Dios mío, Señor amado. Padre, que sea tú tocando, ministrando cada persona que ve por este medio. Oh Padre Santo, que esta palabra sea tocando, ministrando, Dios mío, cada hogar, cada oyente en esta preciosa tarde. Y que sea tu Espíritu de Dios obrando en este lugar, Dios mío, poniendo palabras en nuestra boca, Padre Celestial, que es palabra de Dios y no de hombre. En esta tarde, Dios mío, Señor, reprendemos todo lo que se interponga en el nombre de Cristo, Padre Celestial, y todo lo que se haga aquí será para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, aquí vemos que una historia muy maravillosa de este personaje José. Sabemos la historia de José, sabemos el transcurso de que José es a través de Dios guiado, amén, a través de tierras egipcias, tierras que de pronto José no pensaba, pero sabemos que el plan de Dios es perfecto, amén. Da a entender a veces que en nuestra vida Dios nos mueve, hermano, para otros lugares. Y de pronto entendemos que no es ahí, pero Dios obra de muchas maneras. Y sabemos que incluso en tierra egipcia, sabemos que son tierras que de pronto son paganas, que hay dioses contrarios, dioses ajenos. Y sabemos que en ese lugar Dios lo iba a bendecir. Y sabemos que la palabra de José en hebreo significa yo sé y significa Dios añadirá. Entonces es tremendo como José es removido, es de pronto de una manera promovido por Dios. Amén. Es tremendo porque la palabra dice que Dios estaba con él. Es muy diferente cuando decimos que Dios está con nosotros. Pero cuando Dios dice que Dios está con nosotros, da a entender que aún en lugares menos que uno de pronto no va a haber bendición, siempre va a haber bendición de parte de Dios. Amén. Es que, queridos oyentes, que cuando Dios tiene un plan con cada uno de nosotros como siervos y hijos suyos, Él permite lo que sea y Amén. nos mueve a otros lugares si es preciso. Hay lugares que nosotros menos nos imaginamos estar, pero es con un propósito. Y nosotros como creyentes muchas veces no entendemos el propósito de primero. No entendemos y pensamos de que es maldición, de que Dios nos abandonó, de que es que Dios no nos ama, de que es que Dios nos está rechazando. No, todo eso va a ser parte de un plan y de un propósito. No lo entendemos de momento, pero más adelante sí lo entendemos. Esa parte que nosotros tomamos muchas veces como maldición se convierte en bendición en las manos de un Dios de poder. Amén, amén. Entonces, hermanos, aprendamos a entender que el Espíritu nos guíe y nos dé sabiduría y conocimiento para entender de que todo hace parte de un propósito. Dios es real y Dios usa lo que sea para formarnos y para llevarnos a lugares. Y el Señor nos lleva a lugares con propósitos muy específicos, y el propósito más específico es que toda persona conozca de un Dios vivo. No hay otro propósito. Ese es el propósito principal por el cual somos movidos a tantos lugares. Amén. ¿Qué opina, hermano? Es tremendo, hermano, porque a veces Dios permite estas circunstancias para Él mostrar su gloria. Amén.
través de José, Dios mostró su gloria en Egipto con este capitán, amén, que lo compró a este grupo que se llama los ismaelitas, amén. Y sabemos que Dios obra como quiere, incluso Dios usa al mismo enemigo para hacer su obra. Y vemos la grandeza que cuando José pisa la tierra de Egipto, Egipto comienza a cambiar por parte de José, pero a través de la mano poderosa de Dios. Amén. Amén, amén. Tremendo. También vemos aquí que Potifar era un egipcio, Amén. era un hombre egipcio, era un capitán al servicio del faraón en ese tiempo. Pero vemos en el versículo, leamos el versículo 3, por favor. Léalo, por favor, hermano. Gloria a Dios. Dice en el nombre de Jesús. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. ¿Qué vemos acá en este versículo? Que todo lo que José tomaba, el Señor lo hacía ¿qué? Prosperar. El versículo 3 nos da a entender de que Potifar, siendo un hombre impío porque él no era creyente, no lo registra la palabra en ningún momento, dice que tenía más percepción, o sea, se persuadía más que aún los mismos cristianos muchas veces como nosotros. Y sabía que si el Señor estaba con José, que él iba a ser bendecido a través de ¿quién? De José, no por méritos propios. Y muchas veces sucede a nosotros como creyentes, nos sucede en nuestro hogar, en las empresas donde laboramos, en los lugares donde estudian los jóvenes cristianos, que las bendiciones llegan y fluyen a través del Señor, pero por medio de la persona que le ha creído y que permanece en él. En nuestros hogares vemos bendiciones y nuestros familiares muchas veces, la mayoría no son cristianos ni son creyentes. Pero ¿qué ven? Ven la bendición del Señor, ven la prosperidad en nuestro hogar. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos reunidos al Señor y estamos tratando de agradarlo cada día. Y esta percepción la tenía Potifar. Dijo, ¿cómo? Yo no creo en Jehová, no he rendido mi vida, pero tengo a este hombre dentro de mi casa y todo lo que Jehová ponga en las manos de este hombre será prosperado. Y por eso confió todo en las manos de José. Amén. Y es tremendo, hermano, que vemos que Dios estaba con José. Y sabemos que Dios lo llenó de gracia. Amén. O sea, la gracia es algo que de pronto no lo merecíamos, pero Dios la añade a sus hijos para mostrar su gloria. Amén. Vemos que José entró a Egipto sin nada, pero cuando entró halló gracia en este capitán. Amén. Y vemos la grandeza de Dios, porque de pronto los pensamientos de Satanás de pronto era que él muriera ya, pero era lo contrario, porque él iba a prosperar. Amén. Amén. Porque la palabra de él dice que José significa que Dios añadirá. Amén. Amén. Y vemos que en ese lugar Dios iba a añadir que su gracia, Dios iba a añadir su gloria, Dios iba a añadir la bendición en todo Egipto por causa de esta persona que era José. Y lo más primordial, Dios, que José, la gracia siempre va a caer en un siervo que sea obediente a Dios. Amén. Amén. También vemos de que cuando Dios usa todo a nuestro favor y hace como Él desea y nosotros nos acoplamos a su voluntad, así no la conozcamos, pero nos rendimos por fe, porque sabemos que como creyentes de que Dios va a orar en nuestras vidas conforme a sus propósitos, pero la palabra dice que Él obra conforme a sus propósitos, pero que la palabra, que los pensamientos de Jehová no son nuestros pensamientos. La palabra dice que Él con nosotros tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces nos lleva a un lugar porque siempre va a estar con nosotros y va a proveer para nuestras necesidades y aún para los que están a nuestro alrededor. Él es fiel en lo que hace. Vemos de que José, después de una cárcel, ¿a dónde pasa? A casa de Potifar. Por decir, a un palacio, de cárcel a un palacio, o a un lugar muy extenso, un lugar lleno de riquezas, después de haber estado en una cárcel. Asimismo, el Señor, cuando estamos en Él y nos atrevemos a creerle a Él, nos pone en lugares de privilegio, en lugares de bendición, nos llamó a ser para bendición y bendición para los demás. Cuando somos bendecidos, esa bendición alcanza a los que están a nuestro alrededor. Amén. Amén. El versículo 4, léamelo por favor y yo se los explico acá.
halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Bueno, ahora vemos todo lo que él tenía, pero ¿por qué lo hizo? Se debía que Potifar era cristiano, él era creyente, era un hombre rendido a la vida de Dios como lo vemos ahora, no, para nada. Esto no implica que Potifar era cristiano o que conocía a Jehová, sino que simplemente dedujo que José estaba bajo la protección y la mano divina de Dios. Amén. Entonces por eso confió todo en las manos de José. El versículo 5, por favor, hermano. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Somos bendecidos a causa de quién? De Jehová. Señor. Amén, a causa de Jehová. El versículo 7, hermano, por favor, si lo pueden leer. Gloria a Dios. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Vemos aquí, ¿qué vemos acá en este versículo? Una acechanza, una tentación día y noche, ¿cierto? Amén. Un acoso es una tentación. Para nosotros como varones o para ustedes como mujeres, hermanas, que hoy nos escuchan, un acoso es una tentación, un dardo lanzado por el enemigo. Y nosotros como creyentes no estamos aceptos de la tentación y de los dardos que el enemigo pueda lanzar día y noche. La tentación solamente se combate estando en la presencia del Señor, porque Él librará la batalla, Él librará la lucha de todo aquel que permanece en Él. La tentación va a venir día y noche, donde quiera que estemos. Y eso es una lucha constante, eso no es de un solo día. Pero logramos vencer cuando estamos en el Señor. Amén. Aquí que vemos en este versículo 7, que vemos a José, esclavo de quién? De Potifar. A pesar de lo que lo tenía como amo y señor de todo, pero a la misma vez era esclavo. ¿Cierto? No dejó de ser esclavo, a pesar de que le habían confiado todo. Pero también vemos una mujer esclava, la mujer de Potifar. ¿Esclava de qué? De las pasiones desordenadas, de los impulsos carnales, los cuales nosotros tenemos que combatir en Cristo Jesús. Vemos que hombres y mujeres, aún estando muchas veces en el pueblo de Dios, son esclavos de las pasiones desordenadas. Amén. Aquí vemos la muerte de Potifar, esclava de las pasiones carnales. Entonces, es estar en el Señor, los que nos garantiza ser vencedores en medio de la tentación. Amén. Amén. Bueno, quiero un poco ahí retomar cuando José, este capitán, le dio el cargo de mayordomo. Amén. Sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. José nunca pidió el puesto de mayordomía, sino que fue Dios. Da a entender que a veces nosotros queremos de pronto querer puestos, que de pronto aún no los tenemos y queremos jalar ese tiempo. Pero cuando esperamos en Dios, las cosas llegan solas. Amén. Entonces, eso es importante, esperar en el momento de Dios, en el tiempo de Dios que es perfecto. Porque a veces nos azaramos cuando de pronto no vemos de pronto algo que le estamos pidiendo a Dios. Y vemos lo contrario. Pero vemos aquí que José nunca le pidió a Jehová un cargo, fue Dios. Amén. Y es importante, vuelvo y repito, la gracia. La gracia trae las bendiciones solas. Ellas vienen solas. No hay que estar detrás. La gracia siempre va a venir sola. Amén. Amén. Entonces, ya lo que usted decía ahí, que esta mujer provocaba a José. Entonces, da a entender la palabra que hay que velar y orar para que no entremos en tentación. Da a entender que José era una persona de oración. Si José no era de oración, esa mujer, yo creo que era una mujer bella. Porque si era la mujer de este coronel, capitán, que era a cargo de Egipto, era una mujer bella. Pero vemos que José, los planes de José no era esa mujer. Los planes de José era la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y es importante eso, que cuando haya tentación, mirar qué viene de Dios y qué no viene. O sea, qué viene del enemigo y qué viene de Dios. Da a entender que José tenía que discernimiento, que era lo bueno y que era lo malo.
Amén, amén. Entonces da a entender que todo lo que se presenta no es de Dios. O sea, lo más bonito no va a ser de Dios. No todas Y las José veces. entendía eso. Da a Amén. entender que José era que una persona de oración. Amén. Amén. Aquí vemos en el versículo 8 que ella lo siguió tentando, ¿cierto? Y en el Amén. versículo 7, finalizando en la parte C, dice que, en la parte B dice que ella le dijo, acuéstate conmigo. Y en el versículo 8, iniciando, dice, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Amén. Entonces, ¿qué da a entender? La acción de José en resistir a la tentación que se le impuso, que le impuso esta mujer y el enemigo, que es el primero. Demostró que José era verdaderamente un siervo de Dios, Amén. que era verdaderamente un siervo de oración y que era eficazmente un siervo en obediencia. Eso es lo que logramos ver en este versículo 8. El versículo 9 lo continuamos leyendo. Léalo, por favor, hermano. Amén, gloria a Dios. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. ¿Qué vemos acá? José aquí insta a 3 razones como creyente, como siervo de Dios. Una, gratitud. Amén, amén. ¿A quién? Hacia su amo que había puesto confianza en él. 2, respeto a la mujer, sabiendo que era la mujer de su amo quien había confiado en él. Y 3, temor a Dios. 3 razones que instar el cristiano debe poner en práctica en el Amén. momento de la tentación. Gratitud, ¿cierto? Respeto, temor. Eso es lo que debemos de nosotros aplicar en el momento que llega una tentación, porque la tentación va a estar siempre. No va a ser de momento. Eso siempre va a estar ahí. Pero tenemos que tener estos 3 puntos en mente. El versículo 10 se los leo a favor y dice, y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Fue una tentación y una tentación y fue un acoso constante en esta mujer. Y lo acechaba, lo asediaba, lo acechaba día tras día. Y él resistía, incansablemente resistía. ¿Cuántas veces usted y yo estamos siendo tentados? ¿Qué resistencia estamos poniendo nosotros como creyentes? Estamos orando al Señor en los momentos de la tentación para resistir el mal, para resistir la inmoralidad, para resistir la carnalidad, las tentaciones que vienen solamente con el propósito de derrumbarnos. Si yo como creyente debemos de saber detrás de cada tentación y cada acecho está el enemigo y él usa a sus siervos, así como nosotros somos siervos del Dios Altísimo y le servimos de todo corazón para las buenas obras. Satanás tiene siervos malignos que trabajan para él día y noche y él los va a poner en nuestro camino para tentarnos día y noche. ¿Qué resistencia vamos a poner usted y yo? ¿Vamos a obedecer a la voz del enemigo? ¿Vamos a ceder a las tentaciones? ¿O vamos a amar al Señor y abrazar su palabra? Bien. Amén, amén. El 12. Le voy a leer el versículo 12 para que este capítulo tiene 23 versículos, pero debido al tiempo no nos da forma de terminarlo todo, pero vamos a leer el 12 y vamos a mirar cómo vamos finalizando. Amén. Dice el versículo 12. Amén. Entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. ¿Qué vemos acá? En la primera ocasión, cuando José es vendido por sus hermanos, fue despojado de su túnica, ¿cierto? Y vemos que enviaron a alguien, no fueron ellos directamente.
al padre de José a que llevara la túnica ensangrada para que vieran que lo había devorado que una fiera, la fiera del campo, ¿sí o no? Fue despojado de su túnica, de su vestimenta. Y eso fue, y con eso trataron de ocultar la maldad, con la túnica, con la ropa de José. En esta ocasión, con la mujer de Potifar, cuando él huyó y dejó la ropa en la mano de la mujer de Potifar, ella tomó la ropa de José como causa de qué? Para defenderse y para ocultar su mentira. 2 veces fue desnudado, 2 veces fue despojado de su vestimenta. Usted y yo, en este caminar, vamos a ser asediados. Y el enemigo nos va a querer quitar las vestiduras, no tanto las físicas, las que el Señor nos puso. Una vestidura espiritual, unas ropas limpias. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Con ropas inmundas, sucias, rotas, llenas de pecado, de inmundicia, suciedad por toda parte. Pero el Señor nos quitó esas ropas y nos puso ropas limpias, vestimentas blancas. Y el enemigo no va a descansar, para que tengamos en cuenta, hermanos, en esta tarde que me ven. Él no va a descansar hasta no quitarnos las vestiduras que el Señor nos puso, vestiduras espirituales, nueva naturaleza. El enemigo va a estar ofendido día y noche, porque tú y yo tenemos nuevas vestiduras en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo vamos a guardar esas vestiduras? ¿Hasta cuándo vamos a estar vestidos con esa ropa espléndida y blanca, limpias? Hasta que el Señor venga por nosotros. Amén, amén. O hasta que nos llame a su presencia. Hermanos, en esta tarde la invitación es a que permanezcamos en el Señor. En este texto el Señor nos habla a través de la historia de José. Una historia de gratitud, de rectitud, de obediencia y de resistencia al mal. De esta manera también nos habla a nosotros como creyentes. Amén, amén. José resistió y supo cuál era su posición en el Señor. Nosotros debemos de saber cuál es la posición de nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la invitación en esta tarde es a que permanezcamos en el Señor hasta el fin de nuestros días, obedeciendo a su palabra y desechando la tentación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para ser despedidos en esta tarde y espero y les aconsejo que pongan en práctica esta palabra que hoy han escuchado. Palabra del Señor, palabra fiel y verdadera que se cumple en todo tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre amado, muchas gracias en esta tarde. Te damos, Señor, honra y gloria a ti, porque solamente tú eres digno de ella, Señor. Alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado en esta tarde a través de tu palabra. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Señor, te amamos, exaltamos tu nombre y te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial y poderosa. Mi hermano se despide en esta tarde también. Dios les bendiga y que la paz de Cristo sea cerca de ustedes y que Dios sea ensanchando cada hogar, cada ministerio. Amén. Dios les bendiga. Amén.